¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición central. Soy Saraí, les acompaño. Información a esta hora para compartirles. Gracias por estar junto a Telesur. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, Saraí. Saludarte a ti, a toda la audiencia de nuestro medio Telesur. Mucho que comentar en el día de hoy a través de nuestra edición central. Comenzamos con titulares. Venezuela y China ratifican su alianza al más alto nivel con la firma de 3 nuevos acuerdos en diversas áreas al cumplirse 51 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y de cooperación. En el Día de la Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firma su denominada Gran y Hermosa Ley que impone amplios recortes sociales y aumenta el financiamiento para el gasto militar. Altas temperaturas, inundaciones y frentes fríos provocados por el impacto del cambio climático afectan a diversos pueblos del mundo. También le contamos acá las consecuencias del cambio climático. Hoy en Enclave Mediática, la BBC de Londres, foco de polémicas bajo las acusaciones de sesgo pro-israelí ante la transmisión del conflicto en Gaza y lo que ha puesto en tela de juicio la credibilidad del medio sobre su línea editorial. Detalles más adelante en nuestro segmento. También el titular deportivo de la mano de nuestro compañero Enrique Quique Guevara. Enrique, muy buenas noches, adelante. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. ¿Cómo estás, Saraí? Qué gusto, Luis. Y por supuesto tenemos que tratar nuestro principal titular deportivo a esta hora. Y sin duda tenemos que hablar del primer partido de los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Atención porque ya tenemos al primer clasificado a la semifinal. Nada más y nada menos que el equipo brasileño, el Fluminense. Atención porque Conmebol dice presente y es el primer equipo clasificado a la semifinal, así que esto es un mensaje al fútbol europeo. Pero todo esto y mucho más, por supuesto, más adelante se lo estaremos ampliando con muchos más detalles. Gracias, querido Quique. En materia cultural les cuento también de qué estaremos hablando hoy. Seguimos con los ojos puestos en FilBen 2025. Ayer arrancó en realidad la inauguración en horas de la noche y desde las 10 de la mañana de esta jornada los conversatorios, ponencias, presentaciones de libro, pabellón infantil, muchísimas actividades para contarles de lo que ha sucedido hoy. Un gran equipo desplegado de Telesur durante todos estos días, sábado y domingo. Estaremos allí para contarles qué va a suceder en esta importantísima feria. Hoy les cuento detalles, así que quédese conmigo hasta el final de nuestra edición central. Según la ONU, muchas empresas se benefician con la destrucción de la vida palestina. Naciones Unidas ha denunciado a decenas de multinacionales por mantener lazos comerciales con Israel y ha advertido explícitamente a estas compañías que podrían estar incurriendo en complicidad de crímenes de guerra en Gaza y la Cisjordania ocupada al formar parte de lo que han dicho es una economía del genocidio. El análisis hoy en El Mundo desde el Sur. Así comenzamos nuestra edición central. Acompáñenos. Bien, y vamos a comenzar con nuestros compañeros corresponsales en varios puntos del continente. Desde Ecuador, nuestra compañera Elena Rodríguez al adelanto de la noticia el día de hoy. Adelante, Elena. Hola, qué gusto saludarles. Así es, organizaciones sociales presentan demandas de inconstitucionalidad contra leyes clave del gobierno de Noboa por violar derechos y favorecer intereses privados. Los detalles más adelante. Muchísimas gracias, querida Elena. Vamos a revisar también, más adelante estaremos contándole detalles de qué sucede en San Vicente y las Granadinas. Ahora nos adelanta Eric con nosotros. Adelante, Eric. Hola, ¿qué tal? Saludos desde San Vicente y las Granadinas. En apenas minutos estará comenzando la noche Ivo, la noche en las nubes, que es el nombre que recibe este espacio del Vinci Más. De ello le estaremos contando en directo
desde San Vicente y las Granadinas. Recorremos ahora este camino, llegamos hasta la sede y allí les contamos. Gracias, Eric. Más adelante contigo, por supuesto, la información. Vamos a comenzar en Venezuela, que con China ha ratificado su alianza al más alto nivel con la firma de 3 nuevos acuerdos en diversas áreas al cumplirse 51 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y de cooperación. Vamos a conocer los detalles con nuestra corresponsal, Madeleine García, está ahora con nosotros. Made, bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, Venezuela y China con la inauguración de esta feria han elevado nuevamente esta relación bilateral, esta relación de cooperación a toda prueba y a todo nivel con la firma de 3 nuevos convenios. Uno de ellos súper importantísimo, tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo China podría aportar acá a Venezuela. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Hemos firmado 3 acuerdos hoy. El tercer acuerdo es muy importante. Hemos hablado con el Banco de Desarrollo de China de importantes inversiones para el desarrollo de la agricultura, la agroindustria, la pesca, la acuicultura. Ministra de Comercio, compañera, que estuvo recientemente allá firmando grandes acuerdos para la apertura de los mercados chinos a los productos crecientes, ofertados con gran calidad por la economía venezolana. También el presidente Nicolás Maduro habló de ese respeto que había entre las dos naciones, pero sobre todo cómo un nuevo mundo está naciendo, y decía que precisamente esta feria es una vitrina de ese nuevo mundo, de las relaciones de respeto, de las relaciones de cooperación. Habló el mandatario venezolano sobre esos grandes desafíos que existen y que están a la puerta en medio de un mundo tan convulsionado. Vamos a escucharlo. Venezuela está abierta al mundo, ustedes lo saben. Estamos abiertos al relacionamiento político. Ayer decíamos, estamos abiertos a la cultura, al conocimiento, al relacionamiento integral humano, civilizatorio. Estamos abiertos a la inversión económica, con una sola condición: el respeto absoluto a la independencia y a la dignidad del pueblo de Venezuela y de la historia gloriosa de la cuna de los libertadores de América, nuestra República Bolivariana. Esclavos más nunca de nadie, subordinados de nadie, marionetas ni títeres de nadie, más nunca. ¿Y qué dijo el embajador de China en Venezuela? Dijo lo siguiente: algunos países, siguiendo la ley tercera, practican la cohesión económica y con el abuso hegemónico, cientos de conflictos regionales se prolongan y están surgiendo al mismo tiempo nuevos focos de tensión, lo que plantea muy diversos desafíos a la humanidad. Pero estamos convencidos que ampliar esta cooperación entre China y Venezuela no solamente responde a los intereses comunes para nuestros pueblos, sino también contribuye a la estabilidad del desarrollo regional y mundial, a la paz mundial. Así que bueno, Venezuela estará disfrutando, los venezolanos, de esta feria que precisamente plantea esta relación y esta cooperación en donde el país está abierto a un socio estratégico, un socio más que estratégico, que como lo es China, en donde hay diferentes áreas de cooperación en el tema hidroeléctrico, en el tema también de hidrocarburos y también con la inteligencia artificial. Adelante, muchachos. Gracias, querida Made, por los detalles. Atentos a lo que suceda durante estos días como parte de esta feria y, por supuesto, de los avances como parte de la firma de estos acuerdos. Te mandamos un abrazo, Made. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos hasta Colombia, muy cerca de acá. Al menos 8 personas resultaron heridas tras la explosión de una motocicleta bomba en el departamento de Guaviare. El atentado ocurrió justamente en el municipio de Calamar. Dejó
a 2 civiles, un suboficial y 5 soldados heridos. Calamar es uno de los 4 municipios del departamento de Guaviare donde la presencia de grupos armados ilegales generó una crisis humanitaria. El gobernador de Guaviare rechazó los actos terroristas que afectan la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del departamento. Y vamos a disponer de un equipo para garantizar y evitar que tengan otras bombas y otros petardos dentro del casco urbano del municipio de Calamar. Hoy queremos enviarle ese mensaje al gobierno nacional y por supuesto a esas estructuras que nos permitan al departamento del Guaviare tener tranquilidad y que rechazamos cualquier hecho terrorista que afecte la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del departamento. Y ante esto, la Defensoría del Pueblo en Colombia advirtió que la situación humanitaria en el departamento de Guaviare es debido a la creciente disputa territorial que existe entre las disidencias de las FARC. La confrontación armada generó desplazamientos, desapariciones forzadas y confinamientos y restricciones a la movilidad de la población civil. Además, la Defensoría exigió a grupos armados ilegales presentes en la zona permitir el acceso de ayuda a la población. En este contexto, la desigualdad y la falta de oportunidades afectan el desarrollo del departamento, que cuenta con una rica diversidad cultural, y por otro lado, en el ámbito también natural, el creciente acceso a la educación de calidad limita las opciones de desarrollo para los jóvenes. Además, la ausencia de proyectos a largo plazo y la falta de soluciones integrales para abordar la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, todo esto contribuye a la deforestación y a la minería ilegal, según los informes. Las leyes económicas implementadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrentan demandas de inconstitucionalidad, mientras las organizaciones sindicales convocan a manifestaciones contra el gobierno para exigir que se deroguen estas leyes. Vamos a ver más detalles con nuestra compañera Elena Rodríguez, muy atenta allí con Gabriela Mena desde Quito. Adelante. Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, el Frente Popular Nacional y el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, acudieron a la Corte Constitucional para presentar 2 demandas de inconstitucionalidad contra normativas impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa, la controvertida Ley de Inteligencia y la llamada Ley de Integridad Pública. Las organizaciones sociales advierten que ambas leyes atentan contra los derechos fundamentales y consolidan un modelo autoritario que va de controles democráticos. Gabriela Mena con el informe. Nuevamente el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador es cuestionado por los ciudadanos y distintos dirigentes sindicales, quienes se oponen a la implementación de las leyes. Por ello, varios gremios han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. El proceso más reciente, ingresado en contra de la Ley de Inteligencia, fue el viernes 4 de julio por el Frente Unitario de Trabajadores. Está claro que lo que el gobierno de Noboa quiere es generar una nueva institucionalidad en el Ecuador que tiene todo el derecho, pero lo que no tiene el derecho es a través de su institucionalidad neoliberal eliminar los derechos de los trabajadores, violentar nuestra seguridad, porque hoy pueden allanar con esta ley incluso los predios universitarios. Entonces no se busca la seguridad para los ecuatorianos, sino la seguridad para el proyecto político del gobierno de turno. Y es que la Ley de Inteligencia se presentó bajo el argumento que dotaría de mecanismos al Ejecutivo para solventar la crisis de inseguridad que vive Ecuador. Sin embargo, a decir de varios analistas y expertos, más bien permitirá al Ejecutivo continuar con la persecución, logrando vulnerar los derechos a la privacidad. Frente a esto, nosotros consideramos que este gobierno lo que está queriendo es monopolizar todas las áreas de los negocios involucrados con el gobierno de turno y sus amigos, monopolizar todo eso y también validar este arranchamiento de los beneficios de los trabajadores para cubrir los huecos fiscales. Además, rechazaron enérgicamente el articulado que permite que los operadores que realizan labores de inteligencia puedan adquirir legalmente identidades ficticias. Además, denuncian que esta ley da paso a la eliminación de la orden judicial para realizar allanamientos.
Los dirigentes afirmaron que esto no ayudará a combatir la criminalidad, más bien vulnera los derechos del pueblo. Ese es el objetivo, no solamente afectar a las familias de los trabajadores y dejarlos en la indefensión, sino asegurar una reducción del Estado. Durante la entrega de la demanda de inconstitucionalidad, el Frente Popular Nacional anunció que presentará el lunes 7 de julio una demanda contra la Ley de Integridad Pública. Cuando en el caso de los maestros, por ejemplo, se acaba de establecer un mecanismo para suspender el derecho a la jubilación de los maestros. No puede ser justo que se les diga, por ejemplo, a los docentes universitarios que para jubilarse deben ser a los 75 años de carrera, no a los 75 años de edad. Es decir, les están diciendo deben jubilarse a los 100 años de edad. Este tipo de cosas contiene la famosa Ley de Integridad Pública. Al entregar este documento, las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Integridad Pública sumarían 4. Esto mientras la Ley de Inteligencia suma 2 causas. Por ahora lo que es un hecho es que se deberá esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional, cuerpo colegiado que no tiene plazos establecidos, por lo que podrán pronunciarse esta semana, como en un mes o 2 años. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Nada más debemos agregar que las movilizaciones convocadas para el 11 y 16 de julio buscan frenar lo que diversos sectores consideran un paquete legal regresivo que blinda a los poderosos y criminaliza la protesta. Mientras tanto, la Corte tiene en sus manos la responsabilidad de decidir si estas leyes cumplen con la Constitución. Hasta aquí el informe. Gracias a nuestra compañera de labores y por supuesto muy atentos a lo que ocurre allá en Quito. Elena Rodríguez, nuestra compañera, y con ella pasamos ahora a Argentina porque economistas de derecha ultraliberales están dejando de creer en la política económica impulsada por el presidente Javier Milei. A las pruebas nos remitimos, nuestro compañero Fabián Restivo desde el lugar nos cuenta. ¿Qué tal? Bueno, en Argentina parece que los economistas de derecha, a la postres ultraliberales, están dejando también de creer en la política económica del presidente Javier Milei. Recordemos que esta semana el JP Morgan ha aconsejado a los bancos retirar el dinero de Argentina, tal como lo está haciendo el JP Morgan, que acaba de sacar en menos de una semana prácticamente 2.000 millones de dólares, diciendo que la cosa no está muy clara y que es mejor esperar una nueva ola cuando se ponga mejor para los negocios financieros. Bueno, el diputado José López Murphy, que fue ex ministro de Economía, un hombre de derecha, liberal y economista, acaba de presentar un proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina para crear una nueva moneda. El nombre de la nueva moneda sería el Argentum. ¿Cuál es? ¿Para qué? Bueno, para restarle 3 ceros al peso y que 1.000 pesos sean un Argentum. Esto puede parecer novedoso, no lo es. En Argentina desde el año 1970, se le han ido quitando ceros y cambiándole el nombre al peso argentino. A la fecha, antes de esta idea del Argentum, al peso argentino se le quitaron 9 ceros. Pasó de ser peso a ser peso argentino, peso fuerte, peso moneda nacional, austral, y cada vez se le han ido quitando ceros. ¿Qué pasa después de la quita de cero? Bueno, un proceso inflacionario, porque lo que sucede es que, hagamos una relación muy fácil, hace 1 año y medio un boleto de colectivo costaba 40 pesos y hoy cuesta 1.100. Entonces, bueno, hay que empezar a quitar ceros para no tener ese efecto. En los años 70 en Argentina llegó a haber billetes de 1 millón de pesos y un atado de cigarrillos costaba 1,5 millones. Bueno, esta idea de un economista liberal de derecha, digamos, de la línea de Milei, está diciendo que va a haber que maquillar un poco esto porque así como está, no estaría funcionando. Esto es lo que tenemos por el momento. Veremos qué pasa en el Congreso con el proyecto de ley que, entre otras cosas, no está visto con malos ojos. Sigo con ustedes.
Gracias a nuestro compañero. Les cuento, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que se presentará a la reelección en los comicios previstos para octubre de 2026. El líder izquierdista de 79 años fue elegido en 2022 para su tercer mandato no consecutivo, tras haber sido presidente entre 2003 y 2010. De obtener la victoria, este sería su cuarto mandato no consecutivo. Lula aseguró que no permitirá que el país sea nuevamente gobernado por un fascista, un negacionista, como el expresidente Jair Bolsonaro. El anuncio de Lula se produce mientras evalúa su condición física para asumir un nuevo mandato, demostrando su compromiso con el futuro de Brasil y su lucha por la justicia social y la igualdad. No quiero nerviosismos, porque solo tengo 1 año y medio en el cargo. Hay gente que piensa que el gobierno se acabó. Hay personas que ya están pensando en las elecciones. No saben lo que estoy pensando, así que prepárense, porque si todo está como lo estoy pensando, este país tendrá por primera vez un presidente electo 4 veces por el brazo del pueblo. Organizaciones sociales de todo el planeta se reúnen en Río de Janeiro para las actividades del Consejo Popular de los BRICS, una iniciativa que busca el diálogo entre la sociedad civil y los líderes de este bloque. Río de Janeiro se prepara para la cumbre de los BRICS. El gobierno local permitió que las empresas decidan si abrir durante el viernes y las actividades del evento ya comenzaron con la apertura del Consejo Popular del bloque. Son las personas las que saben sus necesidades, sus deseos, sus dolores. Y eso tiene que ser transformado en políticas públicas, con control de la sociedad, con debate social. La posibilidad de aceptar es mucho mayor que errar. Entonces, aquí se consolida un hecho significativo. Sin embargo, las organizaciones sociales reclamaron la falta de apoyo gubernamental en la realización del evento del Consejo Popular. Además, ven con preocupación algunas de las acciones de la presidencia brasileña en el bloque. Es un problema la ausencia de Xi Jinping, es un problema la ausencia de Putin, y creo que la presidencia brasileña deja mucho que desear. Podría ser mucho mejor y mucho más activa de lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando Rusia pautó la cuestión de la desdolarización, y hoy supe que Venezuela no fue invitada a la cumbre de los BRICS. Eso es una infamia, inclusive por el hecho de Venezuela querer ser invitada. En fin, son cosas que me ponen triste, pero es la realidad. Además de la desdolarización, esperan una postura firme de los BRICS frente a los conflictos bélicos encabezados por Estados Unidos, la OTAN e Israel. BRICS tiene muchos países de Medio Oriente. Tenemos a Irán, tenemos a Egipto, a Emiratos, tenemos a Arabia Saudita. Entonces son 4 países que tienen un peso grande a nivel de economía mundial, a nivel político. Vamos a ver cómo van a hablar sobre lo que está pasando en Irán, la agresión de Israel contra Irán, también el genocidio que está pasando en Gaza. En una coyuntura global donde se multiplican los conflictos, la cumbre de los BRICS se realizará el próximo domingo 6 y lunes 7 de julio en Río de Janeiro. Los movimientos exigen que sus voces sean una brújula para las negociaciones de los líderes del bloque, que busca dar equilibrio al orden global. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Bueno, Telesur le invita a sintonizar la entrevista especial a Roland Lumumba, quien es el presidente de la organización Patrice Lumumba, una edición especial que estamos presentando en Telesur. Acá los horarios para que puedan enlazarse con nosotros: 19:30 horas de Nicaragua y México, a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador, a las 21:30 horas si nos sintoniza desde Venezuela, Bolivia y Cuba, 22:30 horas para Argentina, Uruguay y Brasil. Acá les dejamos con un fragmento de esta entrevista. Una entrevista que, recordemos, es preparada por nuestro multimedio tanto en inglés como en español. Le invitamos a sintonizarla. Venezuela es un país que ha llevado un combate y una lucha similar a la nuestra. Y bueno, en el marco del Día de la Independencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó su nueva ley fiscal y presupuestaria denominada el Proyecto de Ley Grande y Hermoso para su criminal política antimigratoria. Les contamos los detalles a la vuelta, no se vaya.
viernes, en el marco del Día de la Independencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues finalmente firmó esta nueva ley fiscal y presupuestaria denominada el Proyecto de Ley Grande y Hermoso. Desde Estados Unidos, nuestro compañero Henry Camelo con más detalles nos actualiza de la jornada el día de hoy. Henry, un gusto saludarte. Adelante. Luis Aray, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y a nuestra teleaudiencia de Telesur. Tal como lo había anunciado la Casa Blanca, poco después de las 5 de la tarde, el presidente Trump firmó la nueva ley fiscal. Esto acompañado de su esposa Melania y de varios miembros republicanos del Congreso. Durante poco más de media hora, Trump elogió dicha ley, la que según él hará de Estados Unidos un país más seguro y más próspero. Y hablando de seguros, esta nueva ley fiscal estaría dejando sin seguro médico gratuito, conocido como Medicaid, a más de 20 millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos y dejará sin cupones de alimentos a unos 5 millones de personas más. Luego de la firma de la ley, Trump se reunió con la prensa para responder preguntas y hablar acerca de lo que será el Domo Dorado, un escudo aéreo en el que se invertirá gran parte del presupuesto de esta ley fiscal y que, según Trump, protegerá a Estados Unidos de cualquier ataque que venga de otros países e incluso desde el espacio. Sería un sistema similar al que actualmente tiene Israel, el mismo que lograron penetrar varios de los misiles iraníes hace unas semanas atrás. Recordemos que esta ley se aprobó con un estrecho margen de 4 votos de diferencia, es decir, 218 a 214 a favor de los republicanos, por ser mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Aunque esto se podría revertir en las elecciones de medio término, donde el Partido Demócrata se perfila para lograr ser la mayoría. Y a propósito de las elecciones, la sorpresa electoral en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York la dio Zohran Mamdani, un joven socialdemócrata que, rompiendo todos los esquemas de la política tradicional, se perfila como el nuevo alcalde de esta ciudad. Aquí la historia. En medio del ambiente hostil creado por la administración Trump hacia las clases menos favorecidas, en la ciudad de Nueva York surge un nuevo líder que, con su juventud y discurso progresista, busca llegar a la alcaldía de esta ciudad para devolver la confianza que millones de neoyorquinos han perdido en la democracia estadounidense. Su nombre es Zohran y su apellido no es nada fácil de pronunciar. Nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari, y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta, sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Con campañas en redes sociales como esta, el actual asambleísta socialdemócrata Zohran Mamdani logró ganar las primarias demócratas con un 56% de los votos, muy por encima de otros candidatos. Sus propuestas: mejorar la vida de las clases menos favorecidas en una de las ciudades más caras del mundo. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Y su plan de gobierno incluye congelar los aumentos de la renta. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles. Para analistas, el triunfo de Mamdani en las primarias demócratas representa la necesidad imperiosa de parar el proceso en el que Nueva York se está convirtiendo en una ciudad solo para millonarios. Si tú le preguntas a los neoyorquinos de todos backgrounds, latinos, negros, blancos, ¿cuál es el problema número 1 que tiene la ciudad de Nueva York? Al unánime te van a decir que es el precio de la vivienda. Así que cuando tú tienes un candidato como el asambleísta que habla de frizar el alquiler a 2 millones de unidades en la ciudad de Nueva York, la gente aplaude, porque ese es uno de los problemas principales que vivimos como ciudad. Protección a los inmigrantes, más ayuda a los pequeños negocios y un reforzamiento en las leyes de Ciudad Santuario fueron, entre otras, las propuestas que llevaron a Zohran Mamdani a ganar las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York. Siento que la ciudad necesita sangre nueva y para mí es un joven brillante, le veo futuro y en verdad creo que merece que se le dé una oportunidad. Él tiene muchas ideas buenas. Él quiere ayudar a los inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York y yo estoy para eso.
El próximo 4 de noviembre se definirá quién será el alcalde de Nueva York. Mamdani se perfila como el virtual ganador y desde ya tendrá retos tan grandes como la lucha que le espera contra el presidente Trump, quien lo ha declarado como su próximo objetivo en una posible deportación. A pesar de los descalificativos que ha tenido el presidente Trump hacia Mamdani, a quien ha tildado de lunático socialista, este joven político dice no temer a las amenazas de Trump y estar listo para defender a los inmigrantes de las nefastas y crueles redadas migratorias de las cuales están actualmente siendo víctimas, especialmente la comunidad hispana. Esta es toda la información que tengo desde la ciudad de Nueva York. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muy buenas noches. Henry, importante lo que nos cuentas precisamente porque estamos ante dos espacios, dos puntas completamente contradictorias, es decir, van por caminos distintos. Es interesante pensar cómo será el trabajo que realizaría de ser elegido alcalde esta figura ante lo que se viene después de la firma de esta ley, fundamentalmente con el recrudecimiento de la persecución sobre los migrantes y, por otro lado, desde el ámbito nacional, la subida de la deuda fiscal de Estados Unidos. ¿Cómo se está manejando esto en la opinión pública? Pues respecto a Mamdani, hay una gran aprobación por parte del público hacia él, sobre todo porque él ha hablado acerca de proteger a los inmigrantes, de no permitir que ICE venga a hacer redadas a la ciudad de Nueva York y que principalmente estaría defendiendo los intereses de las personas que no tienen vivienda. Eso es uno de los problemas más graves que existe en la ciudad de Nueva York actualmente y aún más cuando la inflación está golpeando tan duro a los Estados Unidos. A nivel nacional también la firma de esta nueva ley que Trump ha propuesto y que hoy la firmó, pues no ha tenido una gran aceptación. Muchos de sus votantes han dicho, literalmente en inglés han dicho, I didn't sign up for this, lo cual significa yo no voté por esto, yo no me inscribí para esto. Ellos están decepcionados, dicen estar decepcionados porque una cosa fue lo que se les presentó durante la campaña y otra cosa es lo que está sucediendo en este momento. Muchas de estas personas que votaron por él estarían perdiendo sus beneficios tanto de Medicaid como de cupones de alimentos. Uno de los estados más golpeados en este momento sería la Florida, donde muchas personas que se han retirado de otros estados van a vivir a este estado. Y es allí donde precisamente se encuentra mucha de la población que sería afectada por esta nueva ley que hoy firmó el presidente Donald Trump. Muy pendiente sobre el costo político que esto representa y por supuesto el contradictorio escenario que vemos ahora con este alcalde de Nueva York, la posibilidad de este alcalde de Nueva York en este tema de la migración. Muy pendientes con esto, Henry, muchísimas gracias por tu reporte tan completo sobre lo que ocurre en los Estados Unidos. Y justamente hablando de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo al plan fiscal que ha firmado la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nuestro corresponsal Antonio Aranda también nos cuenta detalles a esta hora. Adelante, Antonio. Muy buenas tardes. Pues sí, la aprobación del plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó reacciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que criminaliza a los migrantes y no atiende las causas de este fenómeno social. En el mismo sentido, organizaciones promigrantes señalaron que este plan fiscal elimina beneficios sociales para las familias más vulnerables en temas como salud y además aumenta la posibilidad de acciones violatorias de derechos humanos al darle al presidente Donald Trump más posibilidades financieras para sus actividades antimigrantes, incluyendo construir más centros de detención como el recientemente inaugurado Alcatraz de los Caimanes. Si me permiten, vamos a ver el reporte que les hemos preparado para tener más detalles. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan fiscal del presidente Donald Trump por $170 mil millones para reforzar la seguridad fronteriza y continuar con las deportaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó criticando el enfoque criminalizador del presidente Trump hacia los migrantes. La migración
debe de atenderse en el fondo con cooperación para el desarrollo. O sea, además de que no estamos de acuerdo con los actos discriminatorios y persecutorios de los migrantes y este trato como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos. Sheinbaum informó que en respuesta a estas políticas de Estados Unidos, su gobierno fortalecerá el programa México Te Abraza para atender a las personas deportadas. Y estamos fortaleciendo el México Te Abraza para cuando lleguen a nuestro país, lo vamos a presentar, manteniendo los centros de atención en la frontera norte y al mismo tiempo fortaleciendo toda la atención consular. Entonces, no estamos de acuerdo y vamos a defender hasta con todos nuestros esfuerzos a nuestros paisanos allá. Los colectivos promigrantes denunciaron que el plan fiscal de Donald Trump limita el acceso a la salud de las familias latinas más vulnerables. La afectación a los accesos a salud, a los bajos costos y a los subsidios que tenían muchos miembros de nuestra comunidad, de estar pagando probablemente alrededor de $3,000 sus gastos de acceso a salud de toda la familia, podrían incrementarse a cerca de $10,000. También aumenta considerablemente los recursos financieros para perseguir, detener y deportar a los trabajadores migrantes. Se fortalece de manera muy amplia las acciones del sistema migratorio, totalmente enfocado hacia la ampliación de capacidad de deportaciones y de habilitación de espacios de reserva y de resguardo de estas personas detenidas. Los activistas mostraron su preocupación por el posible establecimiento de una política de cazarrecompensas contra los migrantes. Y en muchas ocasiones, durante todos estos meses, se ha especulado también de que las propias autoridades están premiando con $1,000, ¿no? Se hablaba de $1,000 por persona entregada, pero esto nunca fue autorizado y no hay evidencia de esto. Es parte de lo que se escucha dentro de la comunidad. Los activistas promigrantes han declarado que seguirán movilizándose políticamente para elevar liderazgos que apoyen a los latinos en su libertad y defiendan sus derechos humanos. Un tema que se ha analizado continuamente es precisamente la afectación a la economía estadounidense que traerá el endurecimiento de las políticas antimigratorias. Hay que recordar que incluso el mismo presidente Donald Trump ha reconocido la necesidad de los trabajadores migrantes en sectores tan importantes como la agricultura o la hotelería. Hasta aquí nuestro reporte. Gracias, Antonio. Te quiero consultar sobre los planes que ya ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir fortaleciendo la economía del país. Ella ya lo decía días anteriores, antes de que se hiciera esta firma de hoy, precisamente previendo este escenario donde no solo este impuesto a las remesas, sino todo el ambiente que se genera desde los Estados Unidos con la supuesta creación de este muro y todo lo que conlleva esta ley que está buscando fundamentalmente atacar a los migrantes, además de criminalizarlos. Cuéntame sobre ello, cómo México está fortaleciendo también su economía según lo que has venido cubriendo durante estos días. Saraí, pues como bien lo mencionas, desde que entró Donald Trump ha estado presionando a México económicamente y precisamente Claudia Sheinbaum, la presidenta, destacó que la recaudación del Estado mexicano tuvo un aumento del 10% en su primer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del 2019. La presidenta explicó que esto es precisamente por un cambio, un ajuste que hubo en las aduanas de nuestro país, además de eliminar la práctica de condonación de impuestos a los grandes empresarios. Esto, sumado con el desarrollo del Plan México para fortalecer la producción nacional para el consumo interno, aunque también se promueve la inversión de empresas exportadoras, va sumando una serie de acciones que han dado beneficios para el país. Y precisamente sobre los aranceles, que es una de las maneras en que Donald Trump ha presionado más a México, pues la imposición unilateral de estos aranceles a productos como el acero y el aluminio, pues no ha impedido que las exportaciones mexicanas se ubiquen con un récord de $46,342 millones hasta mayo de este año. El valor de las exportaciones mexicanas en los primeros 5 meses del año fue de $219,000
509 millones de dólares, mientras las importaciones sumaron 140.068 millones de dólares. Es decir, hay un superávit de 79.000 millones de dólares a favor de México. Todo esto, en conclusión, nos dice que a pesar de los golpes de la administración de Donald Trump a México por medio de la economía nacional, esta se mantiene sana. Seguimos muy atentos al escenario económico en México y por supuesto con todas estas medidas implementadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por tu reporte muy completo. Bueno, seguimos hablando pero también de otros temas que tienen que ver con lo político. En La Habana se celebró el 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista, enfocado en debatir temas esenciales para el desarrollo de la sociedad cubana. El encuentro inició este viernes con su primera jornada de reflexiones en torno a los asuntos sociales, liderado con la participación del primer secretario de la organización política de vanguardia, Roberto Morales Ojeda, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Durante el evento se analizó el trabajo del Comité Central, se verificó el cumplimiento de los acuerdos derivados de encuentros procedentes y Morales remarcaba que el Pleno debe adquirir una importancia vital que guíe hacia el bienestar colectivo y le corresponde velar por satisfacer las necesidades del pueblo. Entre los puntos más relevantes de la agenda del 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista se encuentran el análisis del cumplimiento del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Además, abordarán el plan para la estabilización del sistema electroenergético nacional, tema esencial en el actual contexto económico de la isla. Como parte del encuentro, el Buró Político del Pleno Comité Central rendirá cuentas sobre su labor y las principales decisiones adoptadas en el periodo reciente, un ejercicio considerado indispensable en las actuales circunstancias. Por otro lado, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, a través de la red social X, destacó lo siguiente: participamos hoy en el 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde estaremos debatiendo sobre los resultados alcanzados en la implementación de programas y planes de gobierno vitales para la recuperación de la economía nacional y el bienestar del pueblo de Cuba. Vamos a revisar cuáles son las consecuencias, algunas de ellas que ahora mismo viven diversos países en el mundo por el cambio climático. En Estados Unidos, la ciudad de California ahora mismo es azotada por el mayor incendio forestal en lo que va del año 2025. De acuerdo al Departamento Forestal y de Protección contra Incendios, el incendio se inició en la tarde del pasado miércoles y hasta el momento abarca más de 21.200 hectáreas. En este sentido, la entidad destacó que el siniestro era el más grande registrado en lo que va de este año. Las autoridades señalan que hasta el momento solo el 5% se ha podido extinguir, por lo que advierten que tiene una alta posibilidad de propagación. Bueno, varias regiones de la República Checa fueron afectadas por un apagón múltiple registrado este viernes. Según medios locales, es el fallo eléctrico que dejó a decenas de personas atrapadas en ascensores, suspendió las actividades de los trenes subterráneos y tranvías. Un apagón que también afectó la parte más importante de las subestaciones de los sistemas de transmisión, de donde se estima proviene el corte eléctrico. El Ministerio del Interior checo investiga el alcance del apagón y los incidentes ocasionados. Pobladores del sur de Pakistán reportan la muerte de al menos 7 personas tras el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad portuaria de Karachi. El colapso de la edificación de 5 plantas también dejó decenas de heridos que fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica requerida. Mientras el servicio de rescatistas desplegó un operativo en el lugar para buscar a los sobrevivientes debido a que posiblemente encuentren personas atrapadas bajo los escombros. Sobre la tragedia, las autoridades informaron que el edificio ya estaba declarado como inseguro. Sin embargo, conformó un comité de alto nivel para investigar las causas de este siniestro
y determinar responsabilidades. Esta mañana, entre las 9 y las 10 a.m., hora del Pacífico, recibimos información del derrumbe de un edificio en la zona de La Yari. Ambulancias llegaron al lugar y trasladaron a 7 heridos al Hospital Civil de Karachi, 3 de ellos mujeres. Posteriormente, maquinaria pesada llegó al lugar y recuperó 4 cadáveres inicialmente, que fueron trasladados al Hospital Civil de Karachi. Entre ellos se encontraban 3 mujeres y un hombre. Al principio, alrededor de las 9 y 10, sentí una sacudida en el edificio. Estaba en mi trabajo cuando recibí una llamada. La señal era muy mala, no podía escuchar con claridad, pero pronto supe que el edificio se había derrumbado. Cuando llegué, mis hijos estaban a salvo, pero el edificio y mis pertenencias ahora estaban en ruinas. En Rusia extinguen alrededor de 46 incendios forestales en distintas zonas del país durante las últimas 24 horas. El Servicio de Protección Aérea de Bosques de Rusia señaló que los bomberos y voluntarios aplacaron los incendios forestales que abarcaban una superficie de 21.470 hectáreas. El ente indicó que actualmente se mantienen 37 focos activos en una superficie de 30.715 hectáreas, siendo la zona de Buriatia la más afectada. El Departamento Forestal de Buriatia, como se llama el lugar, dice que los incendios no amenazan las zonas pobladas y que más de 620 personas y 72 equipos participan en las labores de extinción de llamas. Con esto vamos a una breve pausa en nuestra emisión Edición Central. Ya la vuelta en Clave Mediática, no se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática hablamos sobre el medio británico, el British Broadcasting Corporation, conocido internacionalmente como la BBC, es foco de polémicas luego de que 400 figuras culturales firmaran una carta pidiendo la renuncia de Robbie Keith, miembro de la junta de esa cadena y del comité de normas editoriales, bajo acusaciones de sesgo pro-israelí durante su cobertura sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Una carta firmada por personal, colaboradores y figuras de la industria de la BBC han expresado extrema preocupación por la supuesta falta de imparcialidad en los informes sobre Israel y Palestina. Los firmantes señalan la forma inconsistente en que se aplican las directrices y apuntan directamente al rol de Keith en los órganos de decisión de la cadena. Tras la decisión de la BBC de no emitir el documental Gaza, Médicos bajo fuego, las autoridades firmantes alegan presunta imparcialidad. En cambio, el Canal 4 de Londres sí emitía dicho documental. A esto se le suma que Keith posee el 100% de la dirección editorial de Jesus Chronicle, uno de los medios más longevos del mundo que ha enfrentado dificultades financieras en los últimos años. Sin embargo, bajo una nueva dirección se han realizado cambios importantes en su línea editorial, que ahora está orientada al sionismo, siendo esto objeto, por supuesto, de controversias, pero también los profesionales de la comunicación, los propios periodistas de la BBC han también criticado esta actuación de Keith y se unen precisamente a la crítica, al rechazo, a el sesgo que se tiene en la Franja de Gaza con respecto a la cobertura que se ofrece en Oriente Medio por parte de la BBC. Y vamos a ver qué dicen los medios de comunicación. Por ejemplo, el medio digital Battle Lines de Owen Jones
destaca lo que expresa el personal de la BBC. Nos vemos obligados a hacer relaciones públicas pro-Israel. Esta nota destaca la devastadora intervención por más de 300 periodistas profesionales de la comunicación que de manera anónima emitieron una carta denunciando las decisiones editoriales y la censura de la BBC ante la cobertura del conflicto de la guerra que lleva Israel contra Palestina, que parece responder a intereses particulares, mostrando que la BBC no informa sin temor cuando se trata del ente sionista. Seguidamente, Fuser News titula lo siguiente: trabajadores de la BBC denuncian, justamente lo que decíamos, sesgo sionista de la cadena británica. La carta, que también estuvo dirigida al director Tim Davie, destaca que los periodistas no han podido ejercer adecuadamente su ejercicio informativo. Irónicamente, les han exigido ser neutrales en la noticia sobre Palestina. Sin embargo, los periodistas aseguran que esto es un pretexto para no reflejar el genocidio en tiempo real que se está realizando en la Franja de Gaza. Y finalmente, el titular del diario socialista, que titula Motín interno en la BBC, más de 300 trabajadores y colaboradores denuncian sesgo pro-israelí y censura. El texto denuncia que con demasiada frecuencia parece que la BBC actúa como relaciones públicas del gobierno y el ejército de Israel. Lamenta que el miedo a ser percibidos como críticos en el Estado de Israel haya llevado a la cadena a aplicar una autocensura sistemática. Los empleados piden poder ejercer su labor con transparencia y contexto, advirtiendo que la falta de independencia editorial está dañando la credibilidad de la BBC ante la audiencia. Así las cosas, así lo que muestra esta enclave mediática, pero antes de concluir el segmento le ofrecemos la pregunta de nuestro equipo en El Mundo desde el Sur, que ha preparado para hoy y que tiene que ver precisamente con lo que ocurre en Oriente Medio. Nuevo informe de la ONU denuncia que empresas multinacionales de Occidente se benefician del genocidio y la destrucción en Palestina. Esto podría concluir que, ahí están las opciones para que usted pueda participar. ¿Empresas globales se lucran con la guerra? ¿Israel usa el hambre como un arma? ¿Gaza es el negocio de Tel Aviv y Washington? ¿Occidente permite el genocidio político y financiero? Son las opciones con ese código QR para que usted pueda participar. Más adelante en El Mundo desde el Sur, el análisis sobre este tema con nuestros invitados. Con esto vamos a una breve pausa en la edición central. Más adelante nuestro compañero Enrique Quique Guevara con la emoción deportiva. No se retire. Bien, momento entonces de ampliar la información deportiva a esta hora y sin duda tenemos que hablar de los enfrentamientos de los cuartos de final de este Mundial de Clubes 2025, donde la revelación, el Al Hilal, se enfrentaba al conjunto del Fluminense. En un partido además lleno de emociones, desde el arranque el conjunto brasileño logró imponerse 2-1 al equipo árabe gracias a los goles de Mateus Martinelli al minuto 40 y de Hércules al 70. El gol del Al Hilal llegaría por intermedio de Marcos Leandro en el minuto 51. Con esta victoria, ahora los dirigidos por Renato Gaucho se medirán al ganador entre el Palmeiras brasileño y el Chelsea inglés. Bien, revisamos ahora precisamente el Fluminense. Tiene los ojos puestos en este partido. A ver, porque aquí va a salir su rival en la llave de semifinales entre el Palmeiras y el Chelsea, que será, como lo ven ahí en pantalla, a las 9 de la noche. Que por cierto, recordemos que el Chelsea viene de golear al Benfica 4-1 y el Palmeiras viene de eliminar al otro equipo brasileño como el Botafogo 1-0. Este es el duelo de los cuartos de final del día de hoy.
Bien, ahora nos vamos hasta Argentina para actualizarnos entonces sobre la polémica desatada tras el encuentro del pasado domingo entre el Club Alboy y el Atlanta, donde un grupo de hinchas mostraron su apoyo a la causa palestina, la cual ha sido rechazada por la Federación Argentina de Fútbol y el Ministerio de Seguridad de esta nación. Y es que en un boletín oficial conjunto entre la AFA y el Ministerio de Seguridad detallaron restricciones contra el Boys y 10 hinchas del club tras los gestos en apoyo al pueblo palestino, con cánticos de denuncia al genocidio, el uso de banderas palestinas y otros símbolos alusivos a la causa, usados previo y durante el encuentro del 29 de junio contra el Atlanta. Para los hinchas se aplicarán sanciones administrativas, mientras que para el club se restringe la asistencia de público para los próximos 6 encuentros como local, así como la prohibición por el resto de la temporada del ingreso de banderas e instrumentos musicales. Bien, a esta hora es momento de revisar y chequear los resultados de la Eurocopa Femenina Suiza 2025, porque este viernes la selección de Suecia, por ejemplo, ganó por la mínima frente a Dinamarca en el Stade de Genève en Ginebra. Las suecas pudieron conseguir sus primeros 3 puntos, esto por el grupo C, amparadas en un tanto de la centrocampista del Real Madrid, Philippe Pangetdal, a los 55 minutos, triunfo que alegró a la fanaticada presente en el estadio. Suecia afronta su fecha 2 de fase de grupos el próximo martes 8 de julio ante Polonia, mientras que las danesas intentarán conseguir su primera victoria el mismo día, pero contra Alemania. Bien, y hablando precisamente de la Mannschaft, ahí tenemos el duelo ante las polacas que terminaron ganando las alemanas 2-0. Los goles de Julius Brandt al 52 y de Lea Schürrle al 66 para sumar sus primeros 3 puntos en este grupo C. Bien, y precisamente la noticia que ha sido sin duda el centro de atención desde que se dio a conocer el día miércoles el trágico fallecimiento del futbolista portugués Diogo Jota, bueno, ya también ha recibido, por cierto, homenajes. Y uno de ellos, hay que hacer un pequeño paréntesis, sobre todo en el partido del día de hoy entre el Fluminense y el Al Hilal. Previo al partido, ante el pitazo inicial, guardaron un minuto de silencio y las lágrimas nos hicieron esperar. Poco más de 24 horas después de conocerse la trágica noticia, bufandas, camisetas, flores, banderas y otros recuerdos en honor a Diogo Jota emergieron frente a la fachada de la tribuna principal de Anfield. Por otra parte, el club abrió un libro de condolencias en las instalaciones del estadio, donde la firma está restringida solo para hinchas. En el homenaje que le rindieron a Diogo también dijo presente Jordan Henderson, ex capitán de los Reds, quien dejó una ofrenda floral con un mensaje: "Descansa en paz, mi amigo, junto a tu hermano André te echaremos mucho de menos". Asimismo, una representación del Everton, máximo rival del Liverpool, con su embajador Gian Snowden y los futbolistas Beto Betunkal y Joseph Chermity se sumaron al homenaje. Bien, y en otros temas le contamos que el Athletic Club de Bilbao anunció que el español Nico Williams se va a quedar en el equipo con la renovación de su contrato hasta el año 2035. Así que los fanáticos culés están tristes, bueno, y odiando ya a Nico Williams, porque había rumores, fuertes rumores de que sería fichado por el Barcelona, pero su estadía en el club será durante las próximas 10 temporadas hasta junio del 2035, con la renovación de su contrato que inicialmente termina en el 2027. Así que Williams llegó, por ejemplo, al Athletic Club en la temporada 2013-2014 y desde entonces ha cumplido con todas las etapas de formación en el club hasta su debut el 28 de abril de 2021, con tan solo 18 años de edad. En sus 5 temporadas ha disputado 167 partidos oficiales, destacando en la ofensiva por su desborde y velocidad, marcando 31 goles. Además, ha logrado un título de Copa. Además, también clasificaciones para la Europa League, en la que el equipo alcanzó las semifinales. Así que se quedaron fríos esperando que Nico Williams pudiera fichar con el Barça para verlo junto a Lamine Yamal, así como se le ve en la selección española, pero no podrá ser.
quedaron con las ganas los fanáticos culés. Bien, y en otras informaciones, la Liga Diamante se prepara para su próxima parada este sábado 5 de julio en Eugene, Estados Unidos. La 10ª parada de la competición de este año reunirá a casi 300 atletas de más de 40 países en el Hayward Field de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, para competir en 27 categorías distintas del atletismo, entre las que destacarán los 100 metros femeninos, 400 metros masculinos, 1500 metros femeninos, 3000 metros con obstáculo femenino y el salto largo femenino, con alrededor de 17 campeones olímpicos inscritos. Los latinos que asistirán a esta parada son los cubanos Leyanis Pérez, Jaime Pérez, Lázaro Martínez y Andy Díaz. Por Dominicana, Alexander Ogando y Marilady Paulino. Por Brasil estarán participando Almir dos Santos, Luis da Silva y Mateus Lima. La chilena Martina Güell estará compitiendo en los 400 metros y el uruguayo Santiago Catrofe en los 5000 metros. Algunas de las rivalidades más importantes que se darán cita serán las del estadounidense Kenny Bernard contra el campeón olímpico Leslie Tebogo, que perdió ante el americano en la final de la pasada edición de los 400 metros, y la de la representante de Santa Lucía, Julianne Alfred, que se medirá ante sus compañeras de podio olímpico, las estadounidenses Sha'Carri Richardson y Melissa Jefferson Gooden, en los 100 metros. Vamos ahora con información de tenis a esta hora. Atención, porque el chileno Nicolás Jarry logró una victoria en Wimbledon al superar al brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda del Grand Slam británico, asegurando su lugar en los octavos de final. Ambos latinoamericanos habían avanzado con éxito a la segunda ronda y se enfrentaron en un emocionante partido, como era de esperarse, que duró 3 horas, donde Jarry mostró superioridad en el primer set, imponiendo su ritmo y además llevándose la victoria con un claro 6-3. En la segunda manga, mantuvo el dominio sobre Fonseca y se adjudicó el set por 6-4. Sin embargo, el brasileño pudo reaccionar en la tercera manga, logrando un 6-3 que lo metió en el partido y en el duelo, igualando la serie a 2 sets. El cuarto fue un duelo muy parejo, como ambos jugadores desplegando incluso su mejor tenis en ese juego profundo. En un emocionante tiebreak, Jarry logró imponer su superioridad y se quedó con la victoria 7-6, asegurando su pase a la siguiente ronda. Con esta victoria, Nicolás Jarry se une a la argentina Solana Sierra como los únicos latinoamericanos en avanzar a los octavos de final en el Wimbledon, un logro histórico para el tenis de la región. Bien, y precisamente en otro duelo de este torneo del Wimbledon, la argentina Solana Sierra se impuso ante la española Cristina Buxa y selló su pase a los octavos de final. Solana Sierra, número 101 del ranking WTA, volvió a ratificar que es la gran revelación de Wimbledon, con su victoria ante Cristina Buxa, 102 del ranking mundial, por sets de 7-5, 1-6 y 6-1. La argentina comenzó ejerciendo una buena presión desde las devoluciones, y eso le permitió tener réditos inmediatos en el marcador. Sin embargo, la española dio pelea y cada juego era muy disputado. Todo parecía irse al desempate, pero la tendencia ofensiva de Sierra lograría prevalecer para estampar el 7-5. Al inicio del segundo set, el partido se mantuvo muy equilibrado, pero Buxa tomó la iniciativa, logrando el primer quiebre en el cuarto juego y poniendo el marcador 3-1. Aunque Sierra tuvo la oportunidad de recuperar el quiebre, Cristina defendió su saque y confirmó la ventaja para cerrar el set con un contundente 6-1, forzando un tercer set. Finalmente, a pesar de un inicio adverso en el tercer set, perdiendo su servicio, Sierra recuperó la potencia en sus golpes, demostrando su mejor tenis y de esta manera sellar la victoria en el partido. Bien, vamos con otra información a esta hora y tiene que ver con el tenisista brasileño Hugo Calderano, actual número 3 del ranking mundial, que no pudo entrar en Estados Unidos, esto para competir en el Grand Slam de Las Vegas, esto por haber jugado en Cuba hace 2 años. El atleta olímpico brasileño Hugo Calderano, considerado el mejor jugador de Latinoamérica, le fue negado su ingreso a los Estados Unidos. Hugo explicó que intentó conseguir un visado de emergencia para competir este fin de semana en un torneo internacional en Los Ángeles, pero el pedido fue rechazado. Esto de acuerdo a la normativa del Departamento de Seguridad Nacional, la cual indica que quienes hayan visitado países incluidos en la lista negra, como Corea del Norte, Irán, Irak y desde 2023 Cuba, no les será permitido el acceso a su territorio.
Esto exige a cualquier persona que haya visitado Cuba a realizar un trámite largo, costoso y burocrático, incluso si tiene ciudadanía europea, como es el caso del tenista, quien posee pasaporte portugués. Bien, y por cierto, Venezuela ya quedó ratificada y se confirma que va a recibir el campeonato FIBA 3x3 Youth Nation League de América 2025 y que la Federación Venezolana de Baloncesto llevó a cabo una rueda de prensa donde se confirmó que el país se encargará de recibir esta nueva edición 2025 del torneo, declarando a su vez que será en el gimnasio José Joaquín Papa Carrillo, destacando que este torneo implica la participación de las categorías femeninas y masculinas y contará con la presencia de las selecciones de Venezuela, atención, Argentina, Chile, Puerto Rico y México. El campeón será determinado por la cantidad de puntos acumulados a lo largo de las jornadas que darán inicio este próximo 12 de julio y finalizará el viernes 18 del mismo mes. Bien, y precisamente para ir cerrando nuestra información deportiva hasta ahora tenemos que hablar de baloncesto porque el pasado mes de abril, 14 franquicias daban inicio a una nueva campaña de la Superliga Profesional del Baloncesto. Sin embargo, todo se resumía y todos los focos estaban puestos sobre el equipo musical de Gaiteros del Zulia contra el Expreso Azul, Trotamundos de Carabobo. Luego de dar por finalizada una intensa temporada regular durante los playoffs, el equipo Trotamundo de Carabobo se posicionó como el primer finalista del torneo, logrando acumular 8 victorias a lo largo de 11 partidos, mientras que Gaiteros del Zulia aseguró su pase a la final con 5 triunfos. Cabe mencionar que el Expreso Azul consiguió su cupo luego de derrotar precisamente al líder victorias en 7 partidos. Bien, nosotros de esta manera despedimos nuestro repaso deportivo a esta hora y por supuesto gracias, querido Quique. Acompáñeme. Caracas, en Venezuela, en relación a la feria número 21, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Este fin de semana se viene muy cargado con muchísimas actividades. Recuerden que hasta el 13 de julio se desarrolla en Caracas bajo el lema Leer Humaniza. Un gran equipo de Telesur se encuentra allí desde muy temprano. Contarles cómo se desarrolla este encuentro fundamental para las letras, pero también para los enlaces culturales entre diversos países, tanto invitados nacionales como internacionales. Recuerde que Egipto es el país invitado de honor, llega con una delegación de más de 30 escritores, editores y autoridades. Una de las principales atracciones será precisamente la exhibición desde la Biblioteca de Alejandría hasta la Biblioteca Digital, que cuenta con más de 2 toneladas de libros traducidos al español, resaltando fundamentalmente la historia milenaria y la modernidad de Egipto en el ámbito bibliográfico y cultural. Este año la Filben ofrece una programación muy variada con conversatorios, talleres de escritura creativa, presentaciones literarias, recitales, lecturas dramatizadas y actividades infantiles un montón, porque el pabellón infantil se mantiene abierto desde muy temprano hasta la tarde. Son 20 los países invitados: Argentina, México, Colombia, Irán, Estados Unidos, China, España, Cuba. Llegan muchísimas editoriales de América, de Europa, de Asia y de África, lo que garantiza una gran diversidad en materia de visiones culturales, de análisis ideológico, de análisis geopolítico y por supuesto de modos de ver el mundo desde el sur global en esta oportunidad, con los investigadores que llegan también para, pues desde los trabajos que han sido publicados o no, o republicados, o las novedades, por ejemplo, pues mostrar en qué se ha trabajado en los últimos años.
El presidente del Instituto Cubano del Libro estuvo presente acá en la Filben, llegó con la delegación que justamente desde Cuba visita este país con el objetivo de cumplir con esta invitación, pero además de seguir estableciendo esos contactos que sabemos que existen entre la Feria Internacional del Libro de La Habana y la feria desde Caracas. Acá escuchamos sus declaraciones. Nosotros estamos muy contentos de que Cuba haya seleccionado una delegación de primerísimo nivel, donde está Codina, Premio Nacional de Edición, Barnet, Premio Nacional de Literatura, Nancy, Premio Nacional de Literatura, y otros tantos como Sergio Guerra Vilaboy, Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, que también ha presentado un libro que es sobre la biografía de Bolívar, que decía Maduro que alguien le comentó que hubiera sido el libro que Chávez hubiera querido leer sobre la vida y obra de Bolívar. Quiere decir que esto es una delegación que se ha preparado como un país invitado de honor. Nosotros nos consideramos siempre país invitado de honor en la Feria de Venezuela, como siempre consideramos a nuestros hermanos venezolanos país invitado de honor en la Feria Cubana. Eso pasa por los niveles de hermandad que existen entre los dos países. Efectivamente, esta biografía política es la primera que se publica con estas características y tiene el objetivo de revisar la vida y la obra del Libertador desde una perspectiva política. Si bien la vida del Libertador es plenamente política, en este caso lo que se ofrece es ese análisis y con una publicación que estará presente acá en Caracas. También nuestro equipo estuvo muy temprano allí y tuvo la posibilidad de conversar con el poeta, novelista, ensayista Miguel Barnet, uno de los escritores que mencionaba el director del instituto. Se sintió honrado, dijo, de estar presente acá y que una editorial como Monte Ávila realice una nueva edición de su libro Biografía de un cimarrón. Fundamental, esencial para entender la mezcla, el sincretismo y lo que ha significado la esclavitud para nuestros pueblos. Vamos a escucharle. Para mí ha sido una gran alegría de que una casa editora como Monte Ávila, tan prestigiosa, haya hecho la edición número 88 de Cimarrón, que es un libro que se ha publicado. Bueno, tiene 88 ediciones, podrás imaginarte, ¿no? Entonces ya Cimarrón se había publicado aquí hace unos cuantos años por la colección de clásicos de Ayacucho. Y fue una edición crítica muy interesante, con ensayos, artículos sobre la obra y por lo que significó cuando se publicó. Porque como tú sabes, esto es una novela testimonio que trata el tema de la esclavitud, de la llamada gente sin historia. Es decir, hemos sido de alguna manera, con este libro, pioneros de la teoría de la subalternidad, ¿no? Que tan de moda la puso la Academia Norteamericana y la puso también a su modo con sus teorías Antonio Gramsci. El protagonista se llama Esteban y era una persona en ese momento cuando realiza este libro, este ensayo gigante, que había pasado por este proceso de esclavitud y se convirtió en cimarrón porque obtuvo su libertad huyendo de este lugar. Un proceso que ha marcado nuestra historia y que la verdad les digo es fundamental leer para entender muchos de nuestros comportamientos contemporáneos. Vamos a hablar sobre otra publicación que también se presentó en esta jornada al final de la tarde, un escritor venezolano, escritor politólogo joven y que además tiene una visión muy interesante. David Gómez presentó El arte de la política. Este también es parte de las recomendaciones que hacemos porque semanalmente David se dedica a analizar temas políticos vinculados con una obra de arte. Casi siempre es un cuadro el que representa allí y a través del cual analiza diversas coyunturas políticas muy actuales y que buscan también hablar sobre la historia y sobre un, digamos, deseado futuro. Presentó un libro donde compila todo este año de trabajo y nuestro equipo también tuvo la posibilidad de conversar con el escritor venezolano. Con obras como El Guernica, nosotros hacemos análisis del genocidio que se comete hoy por el Estado sionista y genocida de Israel y del imperialismo norteamericano contra el pueblo palestino. Es por eso que el arte de la política también es una trinchera para seguir ahondando en los horizontes éticos, políticos y estéticos de nuestro pueblo y así poder construir una revolución y una perspectiva intelectual desde ese criterio gramsciano de poder hacer las ideas un mundo orgánico, un mundo
en el que nos imbuyamos para poder organizarnos, para poder pensar y transformar. Allí sus opiniones. Recuerde que todos los libros que estamos mencionando acá, los que llegan con la delegación cubana, el libro de Miguel Barnet y este libro también están presentes en la Feria Internacional del Libro acá en Caracas, precisamente en la Galería de Arte Nacional. Allí estaremos durante todos estos días con información y con entrevistas exclusivas a través de nuestra multiplataforma. Recuerde que también seguimos con una cobertura constante desde San Vicente y las Granadinas. Recuerde que allí se desarrolla el Vinci Más estos días con muchísima actividad, porque vienen sin duda alguna con música, pero también con el muestreo del trabajo que han realizado los artesanos tras bambalinas, porque son ellos finalmente los protagonistas de una fiesta como esta. Eric Méndez se encuentra allí y está conectado con nosotros gracias al esfuerzo de nuestro equipo detrás de cámara para que hoy lo podamos escuchar a esta hora. Eric, bienvenido, contigo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Saray, qué gusto compartir contigo. Estamos en el Arnold Bay Stadium, un estadio con una capacidad para 18.000 personas y que se dedica prácticamente al cricket. En este lugar, que cambia hoy su función, se estará desarrollando el Ivo, una parte de la festividad del Vinci Más, que es también conocida como la Noche en las Nubes. Se pide que los asistentes vengan vestidos de blanco, por eso, bueno, de alguna u otra manera hemos querido honrarlo también nosotros esta noche aquí en San Vicente y las Granadinas. Ya pueden escuchar la música, es Vinci Time, es el tiempo de ellos. Comenzará un poco más tarde el festival, en este momento del carnaval, pero seguramente tenemos detalles a través de Telesur. Les comento además que jornada hoy dedicada, les decía, al Ivo, pero también ha sido una jornada pensada para continuar disfrutando de esta mezcla cultural que es el Vinci Más. Ha habido actividades, por supuesto, en el Cultural Heritage, también en otros espacios de la capital de San Vicente, también en otras partes de la isla. Se viene el día, por supuesto, de mucho color, de mucha alegría. Mañana será la final de los competidores de la soca y el domingo será la final también de los monarcas del Calixto. Son los ritmos que marcan este carnaval. Ayer veíamos en la competencia de Steel Band otros ritmos que se presentan en este carnaval, un espacio que es muy importante para los sanvicentinos, pues es su mayor celebración, no solamente cultural, sino también social, porque es un momento para compartir, para reafirmar sus tradiciones y para reafirmar también su historia y su legado, y por supuesto presentarlo al mundo y al futuro. Lo veremos más adelante, seguramente en otro espacio Telesur con esta cobertura especial al Vinci Más de San Vicente de las Granadinas. Me despido por ahora. Buenas noches. Gracias, querido Eric, te esperamos más adelante. Estamos también con Te lo cuento informándoles allí, así que seguramente allí estará con información de cómo se desarrolla esta jornada. Te agradezco, Eric. Atentos desde Telesur a lo que suceda a través del Vinci Más, uno de los festejos más importantes de San Vicente y las Granadinas, pero además de esta zona caribeña donde el carnaval se convierte en esa confluencia de las tradiciones europeas, indígenas y por supuesto afrodescendientes. Vamos a contarles otros temas. No solamente los artistas europeos o norteamericanos defienden los derechos del pueblo de Palestina, sino también lo hacen jóvenes indígenas tolsiles del área de educación de la parroquia de San Pedro, Chenaló, Chiapas. Esto es en México. Difundieron un video en apoyo al pueblo de Palestina. Allí expresaron su solidaridad ante la violencia y el genocidio que están sufriendo, acompañados de su música tradicional y con la canción Solo le pido a Dios. Recitan una poesía escrita por ellos mismos, donde plasman el dolor que les causa la situación en Palestina y piden por la paz. El video fue grabado tras una reflexión bíblica y en él participan miembros de la organización de la sociedad civil, Las Abejas como se conoce, sobrevivientes de la masacre del Acteal. El mensaje central es transmitir al pueblo palestino que no están solos y que desde Chiapas se unen con la petición de paz.
Mientras que el músico nigeriano Seun Kuti también lanzó un mensaje potente: liberen Europa del imperialismo. En un mundo cada vez más interconectado por la justicia, la libertad, el sentido de la autodeterminación de los pueblos, desde Nigeria, el reconocido músico y activista Seun Kuti, hijo del legendario Fela Kuti, lanzó una declaración que ha resonado en las redes sociales y en los corazones de aquellos que cuestionan las narrativas dominantes del norte contra el sur. Aquí pregunta: ¿quieren liberar a Palestina, al Congo, a Sudán, a Irán? Decía, cada semana hay un pedido nuevo para liberar, evidentemente porque el avance continúa contra los pueblos. Directamente dijo, antes de pedir ello, liberen a Europa, y lo señala como uno de los aliados directos de lo que sucede en cada uno de estos países. Vamos a escucharle unos segundos. Free Europe from racism. Free Europe from imperialism. When you do this job, as soon as you do this job, Gaza will be free, Congo will be free, Sudan will be free. Allí las declaraciones, y siempre lo resaltamos acá porque es fundamental entender que el ámbito artístico, el ámbito cultural también es un campo de batalla, es una bandera esencial para comunicarse con muchos en un mundo donde los medios de comunicación y el algoritmo están respondiendo a los intereses del hegemón, eso no hay que olvidarlo. Ahora se celebra también en una localidad rusa el Nadan Shurkavan en Buriatia. Precisamente hablábamos de ello cuando nos referíamos al cambio climático y a las consecuencias. Allí precisamente hablamos de un evento folclórico, cultural y deportivo conocido allí antiguamente como Erin Gurban Nadan, 3 juegos de hombres, que se celebra tradicionalmente en el verano después de las festividades sagradas locales en el pueblo de Bagdarín. Más allá de lo deportivo, esta celebración incluye eventos culturales, entrenamiento, la participación de artistas y artesanos, donde se promueve la unión entre clanes. Es un espacio también para fortalecer las relaciones e intercambiar experiencias con un ambiente que conecta el pasado y el presente y que celebra la fuerza, la destreza y la justicia. Más allá de nuestras fronteras, también celebran en estas épocas desde sus propias tradiciones. Así despedimos nuestro espacio cultural y por supuesto recuerde que durante todo el fin de semana y la siguiente semana les seguimos contando cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro desde Caracas. Recuerde además que nuestra multiplataforma siempre abierta para que pueda comunicarse con nosotros, informarse las 24 horas del día y hacerlo en diversos formatos. Nos encontramos en Telegram a través de la plataforma X y por supuesto en YouTube transmitimos en vivo y en directo las 24 horas del día. Despido nuestra edición central, un placer, nos encontramos en Te lo cuento, allí les cuento más.